El viento soplaba, frío y cortante a través de las silenciosas colinas de Japón, en la región que una vez fue Kantou. Dentro de la modesta pero cálida casa de madera, Ristal acunaba a su hija, Layla, en sus brazos. Había caído la noche y la joven madre sentía el peso de un mundo que nunca debió recaer sobre sus hombros. La tragedia en Rakua, la pérdida de Lucias, el misterio del colgante en su cuello, todo la consumía. Un suave e inesperado golpe en la puerta rompió el silencio de la noche. El corazón de Ristal se aceleró. Con cuidado colocó a Layla en su cuna y se dirigió a la puerta, asomándose por la pequeña mirila. Afuera, a la luz de la luna, había un hombre. No era un hombre común. Sus ojos desprendían un destello de sabiduría ancestral, y su presencia inspiraba respeto inmediato, aunque vestía con sencillez como un vagabundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ristal. Abrió la puerta apenas una rendilla. Ristal, sí. ¿Quién eres? A estas horas de la noche. El hombre la miró con una intensidad que parecía traspasar su alma, más allá de su miedo. Aarkias, forma humana Ristal. Conozco tu dolor, conozco tu carga. Ristal retrocedió confundida y asustada. ¿Cómo sabía su nombre? Ristal, ¿qué quieres? Ristal, Gibeón, no. No puede ser. Era uno de nosotros. Quería lo mismo que Lucias. Aarkias, el poder corrompe. Busca el colgante, el terápagos durmiente para sus propios fines. Vendrá a quitárselo. Y si te interpones en su camino, no dudará en matarte. El mundo de Ristal se derrumbó. La promesa de paz, el recuerdo de Lucias, todo estaba siendo amenazado por alguien a quien una vez consideró familia. Miró la cuna donde Layla dormía inocentemente. Ristal, ¿entonces qué hago? ¿Cómo puedo protegerla? ¿Y proteger al mundo de nuevo? Aarkias, debes desaparecer. Tú y Layla. El mundo debe olvidar a Ristal. El colgante debe transmitirse en secreto, en absoluto secreto, de generación en generación, hasta que emerja el verdadero heredero de Lucias. Solo el heredero puede despertar a Terápagos y restablecer el equilibrio. Ristal tocó el colgante de cristal que llevaba al cuello, el único vínculo con su pasado y su amor perdido. La casa en la colina, antaño un remanso de paz, se había convertido en el punto de partida hacia un destino incierto. El llamado a la puerta de Ristal no fue una simple advertencia, fue una orden. Aarkias, con su imponente presencia, no dejó lugar a dudas ni preguntas. Aarkias, no hay tiempo que perder en despedidas. Empaca solo lo esencial para ti y el niño. Vamos a un lugar donde ni siquiera las sombras de Gibeon podrán encontrarnos. Ristal, impulsada por una mezcla de pánico y confianza ciega en la entidad que tenía ante ella, obedeció. En pocos minutos, una pequeña mochila estaba lista. Envolvió a Layla en una manta cálida, asegurándose de que el colgante quedara oculto bajo su propia camisa. Ristal, estoy lista. Aarkias asintió. Con un gesto de la mano, una suave luz envolvió a los tres. Cuando la luz se desvaneció, ya no estaban en la casa de madera. El aire se volvió instantáneamente tenue y frío, quemando la piel. Estaban en una tierra de hielo y silencio. Un vasto paisaje blanco se extendía. El viento soplaba, frío y cortante a través de las silenciosas colinas de Japón, en la región que una vez fue Kantou. Dentro de la modesta pero cálida casa de madera, Ristal acunaba a su hija, Layla, en sus brazos. Había caído la noche y la joven madre sentía el peso de un mundo que nunca debió recaer sobre sus hombros. La tragedia en Rakua, la pérdida de Lucias, el misterio del colgante en su cuello, todo la consumía. Un suave e inesperado golpe en la puerta rompió el silencio de la noche. El corazón de Ristal se aceleró. Con cuidado colocó a Layla en su cuna y se dirigió a la puerta, asomándose por la pequeña mirila. Afuera, a la luz de la luna, había un hombre. No era un hombre común. Sus ojos desprendían un destello de sabiduría ancestral, y su presencia inspiraba respeto inmediato, aunque vestía con sencillez como un vagabundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ristal. Abrió la puerta apenas una rendilla. Ristal, sí. ¿Quién eres? A estas horas de la noche. Miró a Ristal. Un destello de algo parecido a una sonrisa se dibujó fugazmente en sus labios. Aarkias, las damas primero. Ristal entró guiando a Layla hacia el calor de la chimenea encendida. El aroma a leña quemada y la promesa de seguridad la envolvieron. La puerta se cerró tras ellas, sellando el destino de la heredera de Lucias en las tierras jalaadas, lejos de las garras de Gibeon y del mundo que la buscaba. La chimenea crepitaba suavemente, calentando el interior de la cabaña y derritiendo el hielo acumulado en la ropa de Ristal. El lugar era sencillo pero perfectamente equipado: una rústica mesa de coumadour, una pequeña cocina y un dormitorio al fondo. La tranquilidad del lugar contrastaba marcadamente con el caos del que habían huido. Ristal acomodó a Layla en una cuna improvisada junto a la chimenea,
asegurándose de que estuviera abrigada y cómoda. Ella misma se sentó en una mecedora cercana, agotada, sintiendo que el peso de los recientes acontecimientos finalmente se disipaba. Aarquías, por su parte, actuó con una calma que solo una entidad ancestral podía poseer. Se dirigió a una pequeña estantería de roble. Con un toque de sus dedos, seleccionó un viejo tomo encuadernado en cuero que parecía fuera de lugar en una cabaña tan sencilla. Se sentó en un sillón de cuero cerca de la chimenea, la luz anaranjada de las llamas iluminando su rostro. La cabaña se sumió en un silencio reconfortante, roto solo por el crepitar de la leña y el ocasional pasar las páginas de un libro. Ristal observaba la escena, confundida. «¿Ristal, qué estás leyendo?» Aarquías no apartó la vista del libro de inmediato. Aarquías, la historia de un mundo que nunca existió. Registros de una línea temporal donde la humanidad vivió en total armonía con los Pokémon, antes de que la codicia y el poder interfirieran. La respuesta era enigmática, como todo lo que provenía de él. Ristal negó con la cabeza, intentando comprender la mente de una deidad leyendo ficción histórica en un momento de crisis. «Ristal, ¿no te preocupa Gideon? ¿O lo que está pasando ahí fuera?» Aarquías finalmente cerró el libro colocando un marcapáginas plateado. Miró directamente a Ristal con expresión seria. «Aarquías, Ristal, soy la preocupación encapsulada, pero también soy paciencia. Gideon es un peón, impulsado por una ambición que finalmente fracasará. Mi papel ahora es asegurar que el futuro, el tuyo y el de Layla, esté a salvo. El destino se desarrollará como debe ser». El sueño finalmente abrumó a Ristal. La tensión de los últimos días y el agotador viaje al gélido santuario le estaban pasando factura. Apenas podía mantener los ojos abiertos mientras observaba a Aarquías absorto en su lectura. Aarquías, sin apartar la vista de las viejas páginas del libro, notó el estado de agotamiento de Ristal. La deidad tenía una aguda percepción del bienestar de sus creaciones. Cerró el libro con un movimiento suave y se levantó del sillón de cuero. Caminó en silencio hacia donde Ristal estaba sentada en la mecedora, casi dormida, con la cabeza inclinada hacia atrás. «Aarquías, ¿estás agotada, Ristal?» Ristal parpadeó, levantando la cabeza. Estoy bien. Solo un poco cansada», murmuró intentando mantener la compostura. Aarquías se inclinó suavemente. Con un movimiento que Ristal percibió como de una paternidad ancestral y profunda, le acarició suavemente la coronilla, rozando su cabello con los dedos. No era un gesto masculino, sino el de una entidad que cuidaba de un alma cansada. «Aarquías, no hay necesidad de fingir fuerza. Tu cuerpo y tu mente necesitan descansar para el largo viaje que te espera». «Aarquías, no hay necesidad de fingir fuerza. Tu cuerpo y tu mente necesitan descansar para el largo viaje que te espera». Señaló la habitación al fondo de la cabaña. «Aarquías, vayan. Pónganse cómodos. Layla duerme tranquila. Ustedes también deberían descansar. Los cuidaré a ambos durante la noche. Nada entrará aquí». La autoridad y la ternura en su voz eran innegables. Ristal sintió una hulida de gratitud y alivio. Por primera vez desde la tragedia de Raqua, se sentía verdaderamente segura. «Ristal, gracias de nuevo. Por todo. Aarquías, duerme, Ristal. Mañana el mundo que conoces estará un poco más lejos, pero el futuro estará más cerca». Ristal se levantó aún sintiendo la suave caricia de Aarquías en su cabeza. Miró por última vez a Layla, que dormía plácidamente, y luego a la imponente figura de Aarquías, que ya regresaba a su sillón y a su libro. Entró en la habitación, cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo, se sumió en un sueño profundo, sin pesadillas, bajo la atenta mirada del Creador del universo. Amaneció la mañana siguiente con la luz del sol entrando a Aradalis por las ventanas, iluminando la cabaña y la nieve del exterior con un resplandor cegador. El aroma a café recién hecho y panqueques inundaba el aire, un lujo que Ristal no esperaba en su nuevo santuario. Layla estaba despierta y charlando en su cuna, y Ristal, sintiéndose con más energía que en años, puso la mesa mientras Aarquías terminaba de preparar la comida. Se sentaron a desayunar, un momento surrealista, compartiendo una comida sencilla con el creador de todo. Se hizo un silencio reconfortante por un instante mientras comían. Ristal, sin embargo, tenía una pregunta que latía en la mente desde la noche anterior. «Ristal, Aarquías, ¿por qué todo esto? ¿Por qué molestarte en ocultarnos, protegerme? Tú eres el creador, ¿no podrías simplemente detener a Gideon con un pensamiento?» Aarquías masticó pensativo y tragó saliva, mirando por la ventana un momento antes de responder. «Aarquías, el equilibrio del mundo no funciona así, Ristal. Yo dicté las leyes de la realidad, pero la voluntad y la elección pertenecen a los seres vivos. Interferir directamente sería romper el tejido mismo de la existencia que yo creé». Hizo una pausa, fijando su sabia mirada en Ristal.
A Arquías te protejo porque tu linaje es crucial. El futuro que se avecina no es completamente mío. Es algo nuevo, algo diferente. Ristal frunció el ceño confundida. ¿Diferente en qué? A Arquías en tu linaje Ristal, nacerá un ser con una esencia y un espíritu gigantescos e inigualables. Alguien que en cierto modo trasciende mi propia creación. No es mi creación, sino la del mundo real, de los narradores que dan forma a este universo. Ristal se quedó sin palabras. La mención del mundo real fue una ruptura de la realidad que apenas podía procesar. Ristal, narradores, un ser más poderoso que tú. A Arquías, este ser, a quien conocerás como Likou, tiene un destino que escapa a mi control directo. Podrá derrotar por fin a Givian y destruir el Raquarium de una vez por todas, restableciendo el equilibrio de una forma que Lucias y yo jamás pudimos. Miró a Layla, que jugaba alegremente con un panqueque. A Arquías, Likou posee una chispa de imaginación y propósito que proviene directamente de la fuente de todo. Mi función es simplemente asegurar que la línea temporal permanezca intacta, que pueda nacer y cumplir su propósito cuando llegue el momento de esta heroína. Ristal miró a Layla con la boca abierta. Su hija era solo una niña, y el destino de una salvadora del mundo, nacida de relatos de otro plano de existencia, estaba en juego. La seriedad de la misión la pesaba de nuevo, pero la esperanza ardía. Ristal, entonces, Layla es el vínculo, y mi misión es asegurar que Likou exista. A Arquías, exactamente. Ustedes son los guardianes del futuro, y por eso estamos aquí a salvo, hasta que el mundo esté listo para la siguiente fase. El desayuno terminó y la rutina de la cabaña de nieve pronto se instaló. A Arquías, fiel a su paciencia, tomó su libro de nuevo y se sentó junto a la chimenea, sumergiéndose en la lectura de los registros de un mundo que nunca existió. Ristal, con Layla dormida de nuevo después de la comida, se sentó en la mecedora. Aunque la cabaña era cálida y segura, y la presencia de Arquías era reconfortante, la conversación sobre el futuro y el destino le había traído recuerdos dolorosos. Su mirada se fijó en el colgante que llevaba al cuello, el cristal que albergaba la esencia de Terápagos y la última conexión tangible con Lucias. Una hulida de tristeza la envolvió. El trauma de la pérdida, la imagen de la anomalía del cristal consumiendo a Rakua y la ausencia de su amado compañero le pesaban profundamente en el alma. Las lágrimas comenzaron a aflorar a sus ojos. Intentó ser discreta, secándose rápidamente la cara, pero el dolor era demasiado profundo para ocultarlo. Pensó en la sonrisa de Lucias, su pasión, su sacrificio. Todo por un mundo que ahora debía proteger en secreto, lejos de todos. A Arquías, con su percepción que trascendía el tiempo y el espacio, percibió el cambio de humor de Ristal. Cerró el libro, lo colocó con cuidado sobre la mesita de noche, se levantó y caminó hacia la mecedora donde Ristal sollozaba en silencio. No dijo nada. Para el creador, las palabras a veces eran insuficientes. A Arquías simplemente se agachó arrodillándose junto a la silla, y envolvió a Ristal en un cálido y reconfortante abrazo. El gesto fue inesperado viniendo de una entidad tan poderosa y distante, pero era justo lo que Ristal necesitaba. El abrazo de Arquías no fue solo el de un consuelo, fue el abrazo del universo mismo, compartiendo el dolor de una de sus creaciones. Ristal se desplomó contra él, llorando libremente, sintiendo un consuelo y una aceptación que la ayudaron a liberar años de dolor reprimido. A Arquías, tu dolor es válido, Ristal. Lucias fue un gran espíritu y su pérdida es una herida profunda. Ristal se aferró a la túnica de Arquías, encontrando consuelo en la estabilidad de ese abrazo. En ese momento, en una cabaña aislada en la nieve, lo humano y lo divino compartieron el peso del dolor y la esperanza en el futuro que juntos protegían. El abrazo de Arquías fue el bálsamo que Ristal necesitaba. Poco a poco sus sollozos se calmaron, convirtiéndose en profundos suspiros. El dolor no desapareció, pero la intensidad de la soledad que la acompañaba fue reemplazada por una sensación de consuelo. A Arquías la abrazó un momento más, permitiéndole calmarse por completo. Cuando sintió que lo peor de su angustia había pasado, se apartó un poco, pero permaneció arrodillado a su lado. Sus sabios ojos se encontraron con los de Ristal, rojos e hinchados por el llanto. La deidad se inclinó de nuevo con un gesto de suprema ternura. Posó sus labios sobre la frente de Ristal en un beso suave y reverente. No fue un beso de pasión, sino un sello de protección y promesa. Un reconocimiento silencioso de su sacrificio y su carga. Al besarla en la frente, la mano de Arquías volvió a acariciar suavemente la cabeza de Ristal, peinando delicadamente su cabello con los dedos. A Arquías, eres fuerte, Ristal. Más fuerte de lo que imaginas. La llama de la esperanza que llevas es la misma que un día arderá en Likou. Ristal cerró los ojos, absorbiendo el consuelo. El toque de Arquías era tranquilizador, casi reconfortante.
Afuera, aunque frío, el clima era tranquilo y soleado. La nieve intacta brillaba bajo el sol de la mañana. Dentro de la cabaña, tras el momento de profunda emoción, un silencio reconfortante se había instalado de nuevo. Layla despertó de su siesta y sus sonidos de bebé llenaron el espacio. Ristal jugaba con ella en el suelo de la cabaña usando un pequeño sonajero de madera. Arquías, que había vuelto a observar el paisaje por la ventana, se giró con un destello de diversión en sus ancianos ojos. La seriedad de la advertencia y la comodidad de la mañana dieron paso a un momentáneo deseo de simplicidad. Arquías, sabes, la nieve no es solo un escondite, también es un lugar para la alegría. Ristal lo miró confundida por el repentino cambio de humor de la deidad. Ristal, ¿alegría? Hace mucho frío ahí fuera, Arquías. Arquías, el frío es solo una perspectiva. Layla necesita aire fresco y tú necesitas recordar lo que es estar despreocupado, aunque sea por un breve instante. Se acercó a Ristal y Layla, quien extendió sus regordetas manitas hacia Arquías. A la mañana siguiente la tormenta de nieve amainó, revelando un mundo de blancura prístina y silencio. Dentro de la cabaña, una tenue paz y una nueva comprensión flotaban en el aire. Arquías ya estaba despierto y sentado en su sillón junto a la chimenea, absorto en su viejo libro. El silencio de la cabaña solo se rompía con el pasar de las páginas y el crujir de la leña. Ristal despertó en la habitación, sintiéndose diferente. El peso en su corazón se había aliviado, reemplazado por una compleja mezcla de emociones sobre la noche anterior. Había cuidado de Layla y, sintiéndose lista para afrontar el nuevo día y la nueva realidad entre ella y Arquías, caminó en silencio hacia la sala principal. Arquías no levantó la vista de inmediato. Ristal se detuvo detrás de su sillón. Dudó un instante, pero la necesidad de cercanía, de reafirmar la conexión que habían establecido, era más fuerte que cualquier inhibición. Con cuidado, se inclinó y lo abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su ancho hombro. Ristal, buenos días. La habitación permaneció en absoluto silencio, salvo por el sonido de la tormenta y el latido acelerado de sus corazones. En ese instante el creador y el guardián del futuro encontraron un breve y silencioso refugio en los brazos del otro, un secreto compartido entre la divinidad y la humanidad, mientras afuera nevaba. Arquías dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. La tensión en el aire se hizo casi palpable, cargada de emociones no expresadas. Arquías, diferente pero aún así lo que necesitas. Ristal lo miró de nuevo con los ojos fijos en él, la lógica y el corazón en conflicto. Pensó en Lucias, en su pérdida, pero la presencia de Arquías le ofrecía un consuelo y una promesa de futuro que no podía ignorar. Ristal, sí, justo lo que necesito, al parecer. Un silencio cargado de significado se instaló. Arquías se inclinó lentamente con movimientos deliberados, dándole a Ristal todo el tiempo del mundo para retirarse si así lo deseaba. Ristal no retrocedió, levantó la barbilla ligeramente entregándose a ese momento imposible. Los labios de Arquías rozaron los suyos. El beso fue suave, casto al principio, pero rápidamente se profundizó con una intensidad que sorprendió a Ristal. No era solo pasión, sino una conexión de almas, un rous que parecía trascender el tiempo y el espacio. Ristal se entregó por completo, devolviendo el beso y cerrando los ojos. La ventisca seguía cayendo afuera, tiñendo el mundo de blanco y aislando la cabaña del resto del universo. Dentro de la habitación, el silencio se llenaba solo con el crepitar de la chimenea en la habitación contigua y el lejano sonido del viento. Ristal seguía mirando a Arquías, la calidez de su corazón rivalizaba con la de la chimenea. La gratitud y la admiración que sentía por él se transformaban en algo más profundo, algo que la asustaba, pero al mismo tiempo la atraía. La imagen del Creador, que momentos antes había jugado en la nieve y ahora observaba la tormenta con serenidad, la conmovió de una manera inesperada. Arquías, con su aguda percepción, percibió el cambio en la atmósfera de la habitación y la intensa mirada de Ristal. Giró la cabeza para encontrarse con la de ella. Arquías, ¿te preocupa algo, Ristal? Ristal sintió que se sonrojaba. Apartó la mirada un instante sintiéndose repentinamente tímida ante la presencia de una deidad. Ristal, no, nada me preocupa. Es solo tú. Eres tan diferente a todo lo que jamás había imaginado. Ristal giró la cabeza para mirar a Arquías. El creador del universo en su forma humana, parecía extrañamente tranquilo, casi sereno, observando la tormenta. Su imagen, tan poderosa pero dispuesta a jugar al escondite y al gato y al ratón, dibujó una sonrisa en el rostro de Ristal. Se divertía mucho mirándolo. Era una presencia majestuosa e increíblemente amable. Ristal, ¿sabes? No eres lo que esperaba. Arquías la miró arqueando una ceja. ¿Y qué esperabas, Ristal? ¿Un trueíno constante? ¿Un juicio severo?
Ristal, algo más distante, más frío, pero tú eres. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Arquías, soy lo que necesito ser. Para el mundo soy la fuerza impulsora. Para ti, Ristal, soy un guardián y, si me lo permites, un amigo. La humanidad a menudo olvida que el amor y la bondad también son parte de la creación. Ristal explicó el sencillo juego. Ella se tapaba los ojos y él emitía un sonido de Pokémon o animal para que ella pudiera encontrarlo por el sonido, mientras ella intentaba atraparlo. Ristal se cubrió los ojos. Estoy lista. Arquías, emitiendo un maullido perfecto y juguetón miau. Ristal se giró, tanteando la nieve en dirección al sonido. Arquías se movió con la agilidad de un felino, esquivando sus torpes toques. La cabaña de nieve resonaba con la risa de Ristal y los sonidos juguetones de Arquías. Ristal giró la cabeza para mirar a Arquías. El creador del universo en su forma humana, parecía extrañamente tranquilo, casi sereno, observando la tormenta. Su imagen, tan poderosa pero dispuesta a jugar al escondite y al gato y al ratón, dibujó una sonrisa en el rostro de Ristal. Se divertía mucho mirándolo. Era una presencia majestuosa e increíblemente amable. Ristal, ¿sabes? No eres lo que esperaba. Arquías la miró arqueando una ceja. ¿Y qué esperabas, Ristal? ¿Un trueno constante? ¿Un juicio severo? Ristal, algo más distante, más frío, pero tú eres. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Arquías, soy lo que necesito ser. Para el mundo soy la fuerza impulsora. Para ti, Ristal, soy un guardián y, si me lo permites, un amigo. La humanidad a menudo olvida que el amor y la bondad también son parte de la creación. Ristal explicó el sencillo juego. Ella se tapaba los ojos y él emitía un sonido de Pokémon o animal para que ella pudiera encontrarlo por el sonido, mientras ella intentaba atraparlo. Ristal se cubrió los ojos. Estoy lista. Arquías, emitiendo un maullido perfecto y juguetón miau. Ristal se giró, tanteando la nieve en dirección al sonido. Arquías se movió con la agilidad de un felino, esquivando sus torpes toques. La cabaña de nieve resonaba con la risa de Ristal y los sonidos juguetones de Arquías. Ristal contuvo la respiración, sintiendo la emoción del juego infantil. Arquías se detuvo a pocos metros de su escondite. Arquías, siento que Layla está cerca. Creo que el creador sabe dónde están sus descendientes. Apartó una rama y encontró a Ristal, quien soltó una carcajada de sorpresa. Ristal, haciendo trampa. Usaste tus poderes divinos. Arquías, solo usé mi percepción agudizada. Ahora me toca esconderme. Esta vez, Ristal contó. Cuando abrió los ojos, Arquías había desaparecido por completo. Buscó entre los árboles, detrás de las rocas, pero no había rastro de él. Ristal, Arquías, ¿dónde estás? Esto no es justo. Arquías, voz proveniente de todas partes. Estoy donde menos me esperas, Ristal. Frustrado pero aún riendo, Ristal sugirió un cambio de juego. Bien, me rindo. Cambiemos a Miau Gato. Arquías dejó de leer. Cerró el libro, volvió a colocar el marcapáginas plateado en su lugar y cubrió suavemente las manos de Ristal con las suyas. Arquías, buenos días, Ristal. Ladeó ligeramente la cabeza, rozándole el rostro. El gesto fue tranquilo y lleno de aceptación. Arquías, ¿dormiste bien? Ristal, sí. Dormí mejor en años. El abrazo por detrás no tardó en surgir. Ristal se desenredó con suavidad de su hombro y rodeó el sillón. Arquías le extendió la mano. Arquías, ven. Hay suficiente espacio. Ristal aceptó su mano y con un movimiento fluido, se acomodó en los brazos de Arquías. Él la abrazó con firmeza, con una ternura que solo él poseía. Ristal apoyó la cabeza en su pecho, escuchando un latido rítmico y constante que parecía armonizar con el universo. El ambiente era sereno. Layla seguía durmiendo plácidamente en su cuna. Ristal, ¿sigues leyendo sobre ese otro mundo?, preguntó con la voz amortiguada por la túnica de él. Arquías, no cerré el libro por ahora. El presente exige más atención que el pasado alternativo. Ristal, ¿me contarías una historia? No del libro, sino una propia. Algo antiguo. Arquías, hubo un tiempo, mucho antes de que los humanos siquiera soñaran con caminar sobre la Tierra, cuando el mundo no era más que caos y energía pura. Creé a Dialga y Palkia para tejer el tiempo y el espacio, y a Giratina para proteger el mundo inverso, asegurando el equilibrio. Su voz era tranquila y profunda, casi un susurro, y Ristal se sintió completamente envuelta por la narrativa, como si estuviera allí, presenciando la creación. Arquías, pero la historia que quiero contar es sobre la primera vez que encontré la bondad. Una pequeña flor de gracidea, que brotó sola en tierra árida, resistiendo todo. Su belleza y resiliencia me fascinaron. Fue la primera señal de que la vida no solo se trataría de poder y orden,
sino también de belleza y espíritu indomable. Ristal cerró los ojos imaginando la escena. La tranquilidad de la cabaña, la seguridad en los brazos de Arquías y la historia de la pequeña flor de Gracidea le trajeron una paz que nunca creyó posible. A Arquías esa flor me enseñó que por vasto o poderoso que sea el universo, la vida más pequeña posee un valor inconmensurable. Es esa chispa que veo en Layla, y un día brillará con fuerza en Liko. La ventisca del exterior había dado paso a una serena quietud, y el interior de la cabaña irradiaba una calidez reconfortante. Layla dormía profundamente en su cuna en la habitación contigua, ajena al mundo y a los destinos que se forjaban a su alrededor. Ristal y Arquías estaban en el dormitorio, la suave luz de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. El silencio entre ellos era denso a diferencia de la quietud anterior, ahora, era un silencio de profunda conexión y comprensión mutua. El beso de la noche anterior había roto barreras que Ristal nunca pensó que cruzaría. El dolor de la pérdida de Lucias aún persistía, pero la presencia de Arquías, su consuelo y la promesa de un futuro que crearían juntos ofrecían una nueva esperanza, una nueva realidad. A Arquías la miró, sus antiguos ojos, llenos de una sabiduría y una ternura que desarmaron por completo a Ristal. No necesitaba palabras, leyó la aceptación y el deseo en sus ojos. A Arquías el destino es un camino sinuoso, Ristal. A veces nos reserva momentos de gracia inesperada. Ristal sonrió una sonrisa pequeña pero sincera. Extendió la mano, tocándole el rostro, sintiendo la piel humana bajo sus dedos. Pasaron meses en la cabaña aislada bajo la nieve. La ventisca inicial dio paso a un crudo invierno y finalmente a los primeros indicios de una fría primavera. La vida en el santuario se había convertido en una rutina: días de estudio, jugar en la nieve, cuando el tiempo lo permitía, y la constante vigilia silenciosa de Arquías. Ristal era diferente ahora. Su vientre estaba visiblemente redondeado, un silencioso testimonio de la noche en que lo humano y lo divino se unieron. Llevaba una nueva vida, una niña que era, en cierto modo, la personificación de la esperanza de la que Arquías había hablado, una niña con un linaje que fusionaba lo humano, la herencia de Lucias, a través del colgante y la esencia del mismísimo Creador. En la sala principal, Layla, ya con algunos años y mucho más desarrollada, estaba sentada en el suelo de la cabaña. Arquías se arrodilló ante ella, paciente e imponente, pero con un brillo dulce en los ojos. No leía libros, sino que usaba los elementos circundantes para enseñar. Arquías, mira, Layla, el fuego no es solo calor, es energía, la misma energía que fluye por todo lo que vive. Con un sutil gesto de su mano, las llamas de la chimenea danzaron con más intensidad, sin quemar nada más que la leña. Layla, con los ojos muy abiertos, rió e intentó imitar el movimiento con sus manitas. Layla, fuego, ve a Boom. Arquías sonrió con orgullo. Sí, muy bien. Ristal observaba la escena desde la puerta del dormitorio con las manos apoyadas en su prominente vientre. La preocupación por Givian y el mundo exterior aún existía, pero aquí, en esta burbuja de tiempo y espacio, reinaba la paz. Arquías sintió su presencia y levantó la vista. Arquías, Ristal, ven aquí. Layla está progresando mucho. Ristal entró en la habitación y se sentó en el sillón. Arquías se levantó y se acercó a ella, besándole suavemente la frente y luego el vientre, un gesto de cariño y protección hacia la futura hija. Ristal es muy curiosa. Creo que se parece a ti. Arquías tiene lo mejor de ambos, Ristal, la curiosidad y la resiliencia de la humanidad, y la percepción del universo. Pero el instinto del dragón pudo más que la llamada del destino. Se detuvo en la puerta. Volvió su pequeña cabeza hacia atrás, con sus profundos y antiguos ojos fijos en la figura de Ristal, quien lo observaba con pesar. El pequeño dragón dudó. La misión de convertirse en el freno del tiempo y el espacio podía esperar. Había una conexión más inmediata, más humana o quizás dracónica, que lo retenía allí su madre. Con un esfuerzo visible, se dio la vuelta por completo y comenzó a arrastrarse de vuelta, torpemente por el suelo de madera. Ignoró a Arquías y fue directo hacia Ristal, quien estaba sentada en el borde de la cama, aún recuperándose del parto. Ristal, con lágrimas en los ojos, extendió los brazos. Mi bebé. El pequeño dragón la alcanzó y con un último esfuerzo, se subió a su regazo y se acurrucó en sus brazos, como lo haría un bebé humano, buscando el consuelo y el calor de su madre. Arquías observó la escena con una sonrisa de sabiduría y aprobación. El destino del universo era importante, pero el amor, la primera emoción que había encontrado en una flor de Gracidea, siempre prevalecería. En ese momento comprendió más que nunca por qué amaba tanto a los humanos y a toda su creación. No por el poder que ejercían ni por el orden que imponían, sino por su capacidad de sentir y conectar, de elegir el afecto por encima del destino.
El pequeño dragón, al elegir a su madre por encima de su misión cósmica, lo demostró. La risa de Layla rompió el silencio. La niña, que había observado todo con curiosidad infantil, ahora veía al pequeño dragón no como una deidad, sino como un nuevo amigo. El dragón, sintiéndose más a gusto y recuperando parte de su energía innata, batió sus pequeñas alas. Alzó el vuelo desde el regazo de Ristal, dando vueltas por la cabaña con un suave zumbido. Layla, atrapados, gritó extendiendo los brazos y corriendo por la habitación, intentando, sin éxito, atrapar al dragón en el aire. El pequeño dragón volaba bajo, zigzagueando entre los muebles rústicos, interactuando juguetonamente con Layla. La escena era surrealista, la hija del creador jugaba con la personificación del equilibrio dracónico. Tras unas cuantas vueltas, el pequeño dragón pareció cansarse del juego y buscó refugio. Voló suavemente y aterrizó con un ligero temblor, en el hombro de su madre Ristal. Se acurrucó cerca de su cuello, exhausto pero a salvo. Ristal rió acariciando suavemente a la pequeña criatura con el dedo. Ristal, eres un granuja, ¿verdad?